Bueno, a un hecho muy importante que cierra, digamos, todo un ciclo de mucha angustia con referencia al caso de Micaela Onrubio, porque finalmente las pericias de ADN arrojaron que efectivamente los restos encontrados pertenecían a la joven de 30 años que murió en manos de su expareja. La fiscal del caso de Micaela Onrubio, René Primeresi, brindó una conferencia de prensa ayer, luego que la policía científica, lograra confirmar que los restos encontrados la pasada semana en un parador de Ciudad Rodríguez eran efectivamente los de la víctima. Habló el papá de Micaela Onrubio sobre lo que significa este momento para la familia. Vamos a escuchar en primera instancia lo que dijo a los medios de comunicación y después también tendremos la fiscal que explica también los elementos que aún faltan determinar para esta investigación. Apareció lo que pensábamos y bueno, ahora darle lo que en verdad siempre pedí yo, darle lo que se merece, una digna sepultura donde las nenas tengan y algo para llevarle, y nosotros tener donde irla a llorar también, a hablar con ella, a tenerla, a saber que está ahí y no que está diseminada, vaya a ser perdón, como han pasado tantos casos. Yo tuve el apoyo de todo un país, de todos los medios de prensa, todo lo que pedimos al gobierno, al ministerio, quizás no como yo me hubiera gustado que funcionara, pero tuvimos todo lo que se pidió a nuestro alcance para hallar la mica. Esto en cierta medida simplifica nuestra labor. Resta aún pericias, por ejemplo, la pericia psicológica del imputado, que tenemos solo un informe preliminar, que aún resta, la psicóloga ha solicitado otras medidas que se las estamos proporcionando, otros elementos, o sea que faltaría el informe definitivo. El arma no fue hallado, pero creo que con lo demás hay elementos suficientes. La policía iba a seguir rastrillando el lugar para ver si había posibilidad de ubicarlo. Bien, y seguimos aquí en Buen Día Uruguay. Una vez más tenemos el gusto de recibir al psicólogo forense Gustavo Álvarez, con quien solemos abordar estos temas. Y en este caso, frente a esta confirmación, ameritaba no solo repasar lo hecho hasta ahora, sino lo que, como decía la fiscal Primiseri, hay que hacer a partir de este hallazgo. Álvarez, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Las pericias científicas fueron fundamentales en este caso, pero no cierran este episodio. Sí, lo que mencionaba la fiscal es que resta una ampliación de la pericia psicológica en este caso, ¿no? Y la pericia psicológica, para la gente tome conocimiento, es cuando el juez, el Poder Judicial, los operadores jurídicos no tienen expertise, no conocen determinado tema, entonces llaman al perito psicólogo en este caso, para que evalúe la personalidad, los rasgos de personalidad del imputado, en este caso de este hombre, ¿no? ¿Y qué aspectos podrían surgir de esa pericia? ¿El móvil, por ejemplo? Sí, eso es más criminalístico, ¿no? Las pericias criminalísticas, la investigación criminalística da toda la secuencia eventual de la conducta delictiva emitida. El perfilamiento o la pericia psicológica lo que da es el rasgo de personalidad, el perfil de personalidad, la estructura de personalidad que está detrás de la conducta emitida, que puede ser una estructura neurótica normal, entre comillas, alguien que está, para que se entienda, alguien que está loco y desapegado de la realidad compartida, o por el contrario, alguien que tiene una estructura de personalidad de corte psicopático, que está apegado a la realidad, sabe lo que hace, tiene conciencia, tiene voluntad, pero tiene determinado impulso interno como para cometer delitos a lo largo de toda su vida, ¿no? Y eso, digamos, que esos elementos que surjan de esa pericia, ¿en qué pueden derivar? ¿En que cambie, por ejemplo, la carátula del auto de procesamiento, que se le imputen otro tipo de delitos? ¿Qué es lo que puede cambiar a partir de...? No, de la pericia psicológica estrictamente no. Lo que lo asesoramos al juez, al Poder Judicial, es en quién y qué peligrosidad puede llegar a tener este individuo, que también puede tener un impacto en lo jurídico. Si es alguien que no tiene conciencia y voluntad, pues, que no es el caso, aclaremos, no creo que sea el caso por el análisis criminológico que yo he hecho mismo acá en este canal de la conducta delictiva, pero
vuelvo, si la pericia psicológica dice que es un individuo que no tiene conciencia o voluntad, que tiene una estructura psicótica, que se desapega de la realidad, podría llegar a ser inimputable. Reitero, no es el caso por los elementos que yo ya he manejado Pero acá. sí, en ese caso, digamos, cambia las condiciones de reclusión, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y también dentro de la unidad penitenciaria a la que vaya a estar, cuáles son las medidas de resguardo y de seguridad que tienen. A pesar de que no aparezca aún el arma homicida, digamos, ya hay elementos concluyentes y contundentes, entre otros la propia confesión del imputado, para, bueno, efectivamente procesarlo por homicidio. Sí, tengo entendido que no ha confesado, ¿no? Ha La hecho frase fue, exactamente. nunca la van a encontrar, ese fue el Exactamente, comentario. exactamente. Que es una evidencia que después se podrá constituir en prueba o no, pero ahí ya tiene que actuar la investigación judicial, criminalística. O sea, digamos que encontrar el arma homicida sí sería un paso muy grande dentro de Si se de lo la vincula a investigación. él el arma homicida, sí, sin lugar a dudas. También es un avance encontrar los restos óseos. Por un lado es un avance desde el punto de vista jurídico, por otro refuerza determinadas hipótesis que inclusive, reitero, yo en este canal lo manifesté, en cuanto a qué eventual estructura de personalidad está detrás del hecho delictivo. Claro. Porque se encuentran restos óseos y en 2 meses un cuerpo debajo del agua no queda solo los restos óseos. Usted se afilia a la teoría de que el cuerpo siempre estuvo allí, en ese lugar donde finalmente lo encuentra el peón rural, o que pudo haber sido desplazado o manipulado de un sitio a otro. Es muy buena la precisión que usted hace. No se puede descartar una hipótesis a priori cuando se investiga un delito, ¿no? No se puede descartar que haya existido otros protagonistas del acto delictivo, como coautores, como cómplices. Entonces una hipótesis que sí, que tiene determinado sustento. No estoy diciendo con esto que exista, porque hay que ser muy cauteloso con esto. Lo que sí digo que es una hipótesis que se debe manejar desde el punto de vista investigativo. Después se desechará, obviamente yo no estoy en la investigación, darán cuenta a la investigación de que no hay elementos que sustenten esa hipótesis y esa caerá y bueno, se irá sobre otra hipótesis de trabajo. ¿Cómo evalúa usted el procedimiento, estos 65 días de búsqueda, las diferentes partes que participaron, ya sea investigadores, bueno, el personal que hizo el rastreo, bueno, y mismo la participación comunitaria Por de supuesto. los vecinos? Sí. Yo creo que es positiva. La cuestión es que tenemos que tener método, ¿no? Cuando la participación, cuando el civil integra un equipo de búsqueda, de rastreo, es tremendamente loable, pero tiene que haber una unidad de mando y alguien que por lo menos organice, porque si no se da la situación que yo creo que en otro caso paradigmático acá en el Uruguay pasó, en donde rastrillamos, pero como no tenemos plena conciencia de que rastrillamos exhaustivamente, después eventualmente podemos llegar a confundirnos, es decir, fuimos por ahí, no fuimos por ahí. Entonces, loable, sin lugar a duda, pero con determinados criterios y metodología. Álvarez, le propongo cambiar de tema porque ayer conocimos el dato de que en agosto próximo quedará en libertad Pablo Goncalves, que desde hace 2 años está recluido en Asunción, en Paraguay. Ayer hablábamos, digamos, hipotéticamente, sobre cómo puede darse la reinserción en la sociedad de alguien que entró a prisión por una serie de crímenes atroces, con 20 y pocos años, va a salir con casi 50, después de haber cumplido su condena. Y claro, y acá está el tema clave, efectivamente cumple su condena frente a la sociedad y a la justicia. ¿Cómo puede darse la reinserción de una persona con este perfil y con estas características? Dos cosas, justamente lo que usted mencionaba. Una cuestión es la personalidad de quien ha estado tan largo tiempo dentro de una cárcel. Porque no conoce, digamos, o hace mucho tiempo no está vinculado con un universo alternativo. Totalmente. Pero entonces, dos cosas. Primero, el tiempo transcurrido, que en cualquiera de nosotros y en cualquier estructura psicológica causa un impacto y una suerte de prisionización, le llamamos nosotros, donde se adecua el individuo a ese universo después de tan largo tiempo, que cuando sale a la sociedad se siente como raro, extraño y sin habilidades sociales, lo cual genera un factor de riesgo. Y por otro lado está la personalidad. Hay personalidades que son más permeables al ámbito carcelario y hay otras que no tanto. Entonces hay como dos variables, el tiempo transcurrido, pero también la estructura de personalidad. ¿Esto puede explicar de alguna manera que a poco tiempo de estar libre, Goncalves reincidiera en un delito para estar preso nuevamente? Sí, eventualmente sí. Mire, yo recuerdo hace largo tiempo una anécdota que realmente yo creo que grafica bien lo que estamos hablando.
cuando le estaba haciendo la entrevista de salida a un recluso, bueno, que le vaya bien, le digo, etcétera, etcétera. Y me dice, pero no me despida tan enfáticamente porque voy a ver cómo hago, pero en 3, 4 meses, si no aguanto afuera, vuelvo. Si no aguanto afuera, vuelvo. Ese es el meollo de la prisionización, ¿no? Donde se ya han anclado tanto su vida a una situación totalmente aberrante como son las cárceles en el Uruguay hoy en día, que no saben cómo moverse fuera y vuelven a ese gran útero, por llamarlo de alguna manera, que es la cárcel. Gustavo Álvarez, muchísimas gracias. Siempre, pese a lo nada grato de los motivos de la charla, siempre es un placer escucharlo y agradecerle siempre la buena disposición. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos en contacto.